En el año 44 a.C., la muerte de Julio César desencadenó una serie de guerras civiles en Roma. Hacia el 32, estas guerras se redujeron a un enfrentamiento entre dos poderosos líderes, Octavio y Marco Antonio. Octavio controlaba el oeste del Imperio Romano desde Italia, mientras Marco Antonio dominaba el este, aliado con Cleopatra, reina de Egipto. La confrontación decisiva ocurrió en el año 31 a.C. en la costa griega. Ambos necesitaban superioridad naval. Octavio, para abastecer sus tropas e invadir Egipto. Marco Antonio, para cortar los vínculos de Octavio y avanzar hacia Italia. El ejército de Marco Antonio se encontraba en Patras, con guarniciones estratégicas y su flota en Actium, un punto crucial. Octavio, con su astuto comandante Agripa, cortó los suministros de Marco Antonio y lo atrapó en Actium. Con condiciones adversas y deserciones, la situación se volvió desesperada. A mediados del verano, Sosio, almirante de Marco Antonio, intentó escapar por mar, pero Agripa lo detuvo. Esto llevó a un debate: abandonar la flota y dirigirse al norte o arriesgarse en otro ataque naval. Aunque Cleopatra y otros abogaban por una batalla naval, Antonio se enfrentaba a una difícil decisión. Abandonar la flota significaba separarse de sus leales legiones en Siria y Cirenaica. En el fragor del mar, el 3 de septiembre, Marco Antonio quemó los barcos sobrantes para impedir que Octavio los utilizase. A su vez, reunió a sus guerreros más valientes en los barcos de guerra que aún quedaban, enfrentándose a una desigualdad numérica. Mientras, Octavio, dueño de más de 400 navíos, presenciaba el reducido poderío de Antonio, menguado por las enfermedades y las deserciones, con apenas 230 naves eficaces. En el vasto arsenal de Octavio, desde trirremes con 200 hombres hasta los sextos, que albergaban más de 500, aguardaban. Armados con espolones y estrategias letales, buscaban el combate cuerpo a cuerpo tras el asedio a distancia. Los navíos de Marco Antonio, más imponentes, presentaban fortalezas móviles con torres para arqueros y soldados en cubiertas amplias, una rareza en los mares de antaño. Su plan, al tomar el viento favorable, era partir hacia el sur, rodeando el Peloponeso hacia Egipto. Entre estos, barcos comerciales, guardianes de los tesoros de guerra de Antonio y Cleopatra, esenciales para su huida. Entre ellos, el buque insignia de Cleopatra, fiel compañero en la lucha que se avecinaba. En medio de la batalla, Octavio desplegó su estrategia, que consistía en bloquear la salida del Golfo de Ambracia con una doble fila de barcos de guerra. Marco Agripa en el flanco izquierdo, Lucio Arruncio en el centro y Octavio liderando el flanco derecho, en una pequeña pero intrépida Liburna. Antonio, consciente del desafío, ordenó una maniobra audaz. Dirigió a los barcos bajo Lucio Gelio Publicola y Cayo Sosio para desviar al enemigo, creando una brecha en su formación. En medio del caos, Cleopatra logró, con sus barcos cargados, atravesar este pasaje inesperado. En el flanco izquierdo de Octavio, la destreza de Agripa fue feroz. Derrotó a Publicola y avanzó hacia Antonio y su tercer escuadrón. Mientras tanto, la nave insignia de Antonio quedó atrapada en la encarnizada lucha del flanco derecho. Sin más opción, pasó a una nave más ágil, siguiendo tras Cleopatra, acosado por las rápidas embarcaciones de Octavio. Aunque perseguido, Antonio logró salvar cerca de 70 poderosos navíos de guerra, manteniendo una tenacidad indomable en medio del enfrentamiento. Octavio erigió un coloso a la victoria en su campamento, un monumento titánico coronado con trofeos de barcos enemigos sometidos. Su gloria se inmortalizó aún más al erigir en aquel mismo sitio una urbe que bautizó como Nicópolis, ciudad de la victoria. Los poetas de la era, Virgilio y Horacio, entonaron cantos épicos sobre Actium, augurando una era dorada para Roma. No fue tanto la derrota naval como el abandono de su ejército lo que representó el final para Antonio y Cleopatra, sepultando sus esperanzas de derrotar a Octavio. Aunque el ejército inició una retirada hacia el norte, desde Actium hacia Macedonia bajo el mando de Publio Canidio Craso, en cuanto las fuerzas de Octavio los alcanzaron, las legiones veteranas cambiaron de bando.
Su lealtad hacia Antonio no pudo eclipsar la cruda realidad que les rodeaba. Octavio persiguió a la pareja hacia su fatídico destino en Alejandría. Antonio y Cleopatra optaron por el sacrificio propio antes que someterse al nuevo soberano del mundo romano. Con su regreso a Roma se proclamó César Augusto, marcando el inicio del Imperio Romano, una era que se extendió durante casi 500 años.